Era una noche tranquila, como tantas otras en aquel barrio. La calma envolvía la pequeña casa de paredes gastadas por el tiempo. Allí vivía una mujer de mediana edad, cuyo nombre no importa tanto como la serenidad con la que llevaba su rutina. Era una vida sencilla, con días que parecían fluir sin grandes sobresaltos, pero también sin grandes emociones. Cada tarde la pasaba cuidando su jardín, un rincón colorido que había creado con paciencia y cariño a lo largo de los años. Era su refugio, el lugar donde podía sentir que algo en su vida florecía. Aquella noche, como de costumbre, la mujer había terminado su cena temprano. Un plato sencillo, pero siempre acompañado por una taza de té humeante que llenaba de calor la pequeña cocina. Mientras se acomodaba en el sofá para leer un libro, el silencio que solía abrazar la casa se vio interrumpido. Al principio fue un ruido sutil, un crujido apenas perceptible, como el sonido de una rama al romperse bajo el peso de un pájaro, pero luego el murmullo se intensificó. Un golpeteo ligero, un roce, como si algo o alguien se moviera en la penumbra. La mujer dejó el libro a un lado, su atención completamente capturada por el sonido. ¿Será un animal?, pensó. En esa zona no era raro que algún gato callejero husmeara por las ventanas en busca de alimento, pero algo en su interior le decía que esta vez era diferente. Con pasos lentos, casi conteniendo la respiración, se levantó del sofá y se dirigió hacia la cocina. La luz de la luna, filtrándose a través de las cortinas, proyectaba sombras inciertas en las paredes. El corazón de la mujer latía con fuerza mientras giraba suavemente el picaporte de la puerta que daba al pequeño patio trasero. Y entonces lo vio, o más bien lo intuyó. Una figura pequeña y ágil, casi como un fantasma, moviéndose con rapidez. Era un niño, no mayor de 10 años, con una chaqueta raída y zapatillas desgastadas. Estaba de pie junto a la mesa, con un pedazo de pan en una mano y un tarro de mantequilla en la otra. El tiempo pareció detenerse. Ella se quedó paralizada, sorprendida no solo por la inesperada intrusión, sino también por la expresión en el rostro del niño. No era la de un simple ladrón atrapado en el acto. Era miedo puro, mezclado con una desesperación que parecía hundirse en sus ojos oscuros y profundos. La mujer sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada. Temía asustarlo más de lo que ya estaba. De pronto, el niño la vio. Sus ojos se abrieron de par en par y antes de que pudiera reaccionar, salió corriendo como un rayo. Dejando el pan y la mantequilla tirados en la mesa, atravesó el patio y se perdió en la oscuridad de la noche. La mujer no intentó detenerlo. Su mente estaba llena de preguntas que no podía responder. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué estaba robando comida? ¿Qué lo había llevado a ese extremo? Mientras cerraba la puerta, su mirada se detuvo en el pan a medio mordisquear. Algo dentro de ella cambió esa noche. Un sentimiento inquietante, una mezcla de curiosidad, preocupación y algo que no podía nombrar, comenzó a crecer en su interior. Aunque no lo sabía en ese momento, ese encuentro sería el comienzo de una historia que transformaría su vida para siempre. La noche siguiente, la inquietud de lo ocurrido la mantenía alerta. Cada rincón de la casa parecía estar impregnado de la fugaz aparición del niño. Aunque la calma había vuelto al barrio, su mente no dejaba de recrear la escena una y otra vez. ¿Qué circunstancias podrían llevar a un niño tan pequeño a escabullirse en una casa ajena en busca de comida? Había algo en sus ojos que no podía olvidar. Un vacío oscuro, como si hubieran presenciado cosas que ningún niño debería ver. Decidida a no dejar que el asunto quedara en el aire, la mujer tomó una decisión. Esa noche no se iría a la cama temprano ni se sumergiría en la comodidad de su libro. En cambio, esperaría, observando desde la penumbra de su sala. Sabía que había una posibilidad de que el niño regresara. Si lo hacía, esta vez estaría preparada para enfrentarlo. El tiempo pasaba lento. Afuera, el viento susurraba entre las ramas de los árboles y el crujido ocasional de las hojas secas le recordaba que el otoño estaba en pleno apogeo. A medida que avanzaban las horas, comenzaba a dudar de su intuición. Tal vez el niño no volvería. Tal vez era un encuentro único, un incidente aislado que no volvería a repetirse. Pero justo cuando estaba a punto de levantarse para apagar las luces, lo oyó de nuevo. Ese sonido casi imperceptible, como si alguien se deslizara con cuidado sobre el suelo del patio. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras se acercaba a la ventana. Esta vez tomó una linterna que guardaba en un cajón de la cocina. Apagó las luces para no llamar la atención y miró con cautela a través de las cortinas.
Allí estaba de nuevo, la pequeña figura, moviéndose con rapidez pero con más confianza que la noche anterior. Parecía buscar algo con urgencia. La mujer pudo distinguirlo mejor ahora. El niño llevaba la misma chaqueta desgastada y las mismas zapatillas. Sus movimientos eran ágiles pero torpes, como si el hambre lo hubiera debilitado. Sin hacer ruido, abrió lentamente la puerta trasera. La figura se detuvo en seco, girando la cabeza hacia ella como un animal atrapado. Sus ojos reflejaban el brillo tenue de la luna, llenos de una mezcla de miedo y desafío. Esta vez, ella habló, pero su voz no era de reproche. Era suave, casi un susurro, cargada de un tono que ni ella misma reconoció del todo. «No te voy a hacer daño», dijo. «Si necesitas comida, puedo ayudarte». El niño no respondió. Su respiración era rápida, como si estuviera listo para huir en cualquier momento. Ella no dio un paso más, consciente de que cualquier movimiento brusco podría asustarlo. En cambio, dejó la linterna en el suelo, junto con una bolsa con pan, frutas y una botella de agua que había preparado antes. Luego, retrocedió unos pasos y se quedó en silencio. Por un momento que pareció eterno, el niño se quedó inmóvil, evaluando la situación. Finalmente, con movimientos lentos, se acercó a la bolsa, manteniéndola siempre a la vista, como si temiera que todo fuera una trampa. Tomó la comida sin decir nada, pero antes de irse, su mirada se cruzó con la de ella una vez más. Fue solo un instante, pero en esos ojos oscuros la mujer creyó ver algo más allá del miedo, un pequeño destello de gratitud, y luego, tal como había llegado, desapareció en la noche. La mañana siguiente, mientras el sol asomaba tímidamente por el horizonte, la mujer no podía apartar de su mente al niño. Había algo en la fugaz mirada de la noche anterior que la había conmovido profundamente. Durante el desayuno, su atención divagaba entre el café humeante y la ventana que daba al patio trasero, como si esperara verlo aparecer de nuevo, aunque sabía que eso no sucedería a la luz del día. Decidida a entender mejor la situación, esa tarde salió a caminar por el vecindario. No era común en ella vagar sin un propósito claro, pero esta vez había una intención detrás de cada paso. Buscaba pistas, algo que pudiera indicarle de dónde venía ese niño. Se detuvo en la tienda del barrio, un pequeño comercio donde los dueños parecían saber todo lo que ocurría en los alrededores. «Disculpen», dijo, con cierto tono casual, ¿alguno de ustedes ha visto a un niño pequeño, de unos 10 años, andando por aquí solo? Lleva una chaqueta muy vieja y parece que podría necesitar ayuda». Los dueños intercambiaron miradas, como si supieran exactamente a quién se refería, pero vacilaran en responder. Finalmente, la mujer más mayor del lugar, que parecía ser la encargada, habló. «¿Se refiere al chico que siempre está cerca de las calles detrás del parque? He oído que vive con sus hermanos, pero nadie sabe mucho más. No tienen madre y del padre mejor ni preguntar». La mujer sintió como un peso se asentaba en su pecho. 3 niños solos. La idea la perturbaba profundamente, pero también la llenaba de determinación. No podía quedarse al margen. Agradeció la información y continuó su camino, dirigiéndose hacia el parque que le habían mencionado. El parque era un lugar tranquilo durante el día, con bancos de madera y senderos rodeados de árboles altos que ofrecían sombra a los pocos transeúntes. Caminó lentamente, observando con atención. Finalmente lo vio. Estaba sentado en el borde de una fuente vacía, con la cabeza gacha y las manos jugueteando con una piedra. Parecía estar hablando consigo mismo en voz baja, o tal vez con alguien invisible. La mujer dudó por un momento, pero decidió acercarse con cuidado. «Hola», dijo suavemente, deteniéndose a una distancia respetuosa. El niño alzó la cabeza con rapidez, como si estuviera acostumbrado a defenderse de cualquier intrusión. Su rostro se endureció, pero no se movió. Ella notó que tenía ojeras profundas y un gesto de cansancio impropio de su edad. «Te traje algo», continuó ella, sacando una bolsa de su bolso. Esta vez no era solo comida, había agregado un par de calcetines y una bufanda vieja que encontró en su casa. El niño no respondió, pero sus ojos se clavaron en la bolsa con una mezcla de deseo y cautela. Finalmente extendió una mano temblorosa para tomarla. No dijo una palabra, pero la mujer no lo esperaba. Solo lo observó mientras abría la bolsa y revisaba su contenido. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Gracias». Esa única palabra la llenó de algo que no podía describir, pero que sabía que era importante. Aunque no entendía del todo el porqué, sabía que esto era solo el comienzo. Los días siguientes, la mujer no podía quitarse al niño de la cabeza. Había algo en su presencia
que resonaba profundamente dentro de ella, como un eco que se negaba a desvanecerse. Cada vez que pasaba por la cocina recordaba la primera noche que lo vio, y cada vez que caminaba por el vecindario, sus ojos buscaban instintivamente señales de él o de sus hermanos. Pero el niño parecía tener un don para desaparecer, mezclándose con el entorno como si fuera parte del aire mismo. Sin embargo, la mujer no iba a rendirse. Algo en su interior le decía que debía ayudarlo, aunque todavía no sabía cómo. Así que una tarde decidió volver al parque donde lo había visto. Esta vez llevaba una bolsa más grande llena de alimentos no perecederos, algo de ropa y una manta que ya no usaba. Sabía que su generosidad no resolvería los problemas del niño, pero al menos sería un paso en la dirección correcta. Cuando llegó al parque, lo encontró sentado en el mismo lugar, el borde de la fuente vacía. A su lado había dos figuras más pequeñas, que al principio no pudo distinguir claramente. Era fácil ver que eran sus hermanos. Una niña de unos 8 años con cabello oscuro enmarañado y un pequeño de no más de 4 que jugaba con un palito en la tierra. La escena era desgarradora y a la vez enternecedora. Los tres estaban juntos, unidos en una burbuja invisible que parecía protegerlos del resto del mundo. La mujer se acercó con cuidado, manteniendo la misma distancia respetuosa que había aprendido la vez anterior. «Hola de nuevo», dijo, con una sonrisa amable. El niño mayor la miró con desconfianza, pero no dijo nada. La niña, en cambio, escondió su rostro detrás de él, aferrándose a su chaqueta como si temiera que la mujer pudiera lastimarla. El más pequeño ni siquiera pareció notar su presencia, demasiado concentrado en su juego. «No quiero molestarlos», continuó la mujer. «Solo quería traerles algo que tal vez pueda necesitar». Dejó la bolsa en el suelo, a unos pasos de distancia, y retrocedió para darles espacio. Los tres niños la miraron fijamente, como si estuvieran tratando de descifrar sus intenciones. Finalmente, el mayor se acercó lentamente y abrió la bolsa. Su rostro no mostró emoción alguna, pero ella pudo notar cómo sus manos temblaban ligeramente al sacar la manta. La extendió con cuidado y la colocó sobre los hombros de sus hermanos menores, asegurándose de que ambos estuvieran cubiertos. «No somos un problema», dijo de repente, con una voz firme que no encajaba con su edad. Su tono estaba cargado de orgullo, como si quisiera dejar claro que no necesitaban la lástima de nadie. La mujer sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la calma. «No pienso eso», respondió suavemente, «pero a veces incluso los más fuertes necesitan un poco de ayuda». El niño no respondió, pero esta vez no la apartó con su mirada. Fue un pequeño avance, pero suficiente para la mujer. Se quedó con ellos un rato, sentada en silencio a unos metros de distancia. No trató de forzar la conversación ni de hacer preguntas. Simplemente permaneció allí, dejando que ellos decidieran si querían o no aceptar su presencia. Cuando se levantó para irse, dijo con calma: «Volveré mañana, si eso está bien para ustedes». El niño no dijo nada, pero ella notó un ligero asentimiento de su cabeza. Era un gesto casi imperceptible, pero para ella significaba todo. Al día siguiente, la mujer volvió al parque tal como había prometido. El sol estaba más brillante que de costumbre, y las hojas secas crujían bajo sus pies mientras caminaba hacia la fuente vacía. Había preparado otra bolsa con provisiones, pero esta vez también llevaba algo más: un termo de chocolate caliente y una pequeña caja de galletas caseras que había horneado esa misma mañana. No sabía si los niños volverían a estar allí, pero algo en su interior le decía que debía intentarlo. Al llegar, los encontró en el mismo lugar. Esta vez los tres estaban sentados juntos en el borde de la fuente, compartiendo una lata de algo que parecía ser sopa fría. Era evidente que el niño mayor hacía lo posible por cuidar de sus hermanos, pero también era claro que sus recursos eran limitados. La mujer sintió un dolor sordo en el pecho al observarlos, pero mantuvo la compostura mientras se acercaba lentamente. «Hola otra vez», dijo con una sonrisa suave, sosteniendo el termo y la caja de galletas en las manos. El niño mayor alzó la mirada con la misma expresión cautelosa de siempre. Sus hermanos, sin embargo, parecían un poco más relajados. El más pequeño incluso dejó escapar una risita al ver la caja de galletas, como si su aroma hubiera despertado un recuerdo feliz. La mujer lo notó y sintió un destello de esperanza. «Hoy traje algo diferente», continuó, mostrándoles el termo. «Hace frío y pensé que tal vez les gustaría un poco de chocolate caliente».
Dejó las cosas en el suelo a una distancia prudente y retrocedió como siempre lo hacía, dándoles espacio para decidir. El niño mayor dudó un momento, pero finalmente se inclinó hacia el termo, lo abrió y vertió un poco del líquido en la tapa que servía como taza. Lo olió antes de darle un sorbo, como si estuviera evaluando si era seguro. Sus hermanos lo miraban expectantes, esperando su aprobación. Cuando finalmente dio un segundo sorbo, levantó la mirada hacia la mujer. Esta vez no había desconfianza en sus ojos. No había una sonrisa, pero tampoco el muro que siempre había estado presente. Era un pequeño paso, pero ella lo tomó como una señal de que algo estaba cambiando. Gracias, dijo, de nuevo con esa voz firme que parecía mucho mayor que él. La mujer asintió suavemente, sintiéndose aliviada. Se sentó en un banco cercano, observándolos mientras compartían el chocolate caliente y las galletas. Los más pequeños parecían disfrutar el momento, riendo entre ellos mientras comían. El mayor, en cambio, seguía vigilante, mirando de reojo a la mujer como si aún tratara de descifrar sus intenciones. Después de un rato, la mujer rompió el silencio. ¿Cómo se llaman?, preguntó con cautela, sin querer parecer intrusiva. El niño dudó, pero finalmente respondió. Yo soy Mateo, ellos son Sofía y Nico. La mujer sonrió al escuchar sus nombres, sintiendo que había cruzado una barrera invisible. Ahora no eran solo niños desconocidos, eran Mateo, Sofía y Nico. Ese simple detalle hacía que todo se sintiera más real, más urgente. Y en ese momento supo con certeza que no descansaría hasta encontrar una forma de ayudarlos. Los días comenzaron a convertirse en una rutina silenciosa para la mujer. Cada tarde preparaba algo para llevarles a Mateo, Sofía y Nico. Un poco de comida, alguna prenda de ropa que ya no usaba o simplemente una manta para el frío. Sabía que no podía resolver todos sus problemas, pero al menos podía aligerar un poco la carga que llevaban. En cada encuentro, Mateo parecía un poco más abierto, aunque nunca bajaba completamente la guardia. Sofía comenzaba a sonreírle tímidamente, y Nico, con la despreocupación de su edad, ya la saludaba con una risa juguetona. Un día, mientras estaban sentados junto a la fuente vacía, la mujer decidió ser más directa. Había estado observando a Mateo, notando las ojeras bajo sus ojos y el peso invisible que parecía cargar sobre sus hombros. Sabía que había algo más detrás de su desconfianza, algo que no había dicho. Mateo, dijo suavemente, esperando no asustarlo. ¿Dónde están tus padres? El silencio que siguió fue pesado. Sofía, que estaba jugando con una cuerda vieja, dejó de moverse y miró a su hermano mayor como buscando una señal. Nico, en cambio, no pareció notar el cambio en el ambiente y siguió mordisqueando un pedazo de pan. Mateo apretó los labios y desvió la mirada, como si estuviera decidiendo si debía responder o no. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, mamá. Ya no está con nosotros. Y papá. Se detuvo, tragando saliva. Papá nos dejó hace mucho. La mujer sintió que el aire se volvía más denso. Había imaginado que la situación era grave, pero escuchar esas palabras de Mateo la hizo entender cuán profundo era su abandono. Lo siento mucho, respondió con sinceridad. No tienen que pasar por esto solos. Hay personas que pueden ayudarlos. Mateo alzó la mirada rápidamente, con una chispa de desafío en sus ojos. No necesitamos a nadie, dijo con firmeza. Estamos bien. Siempre hemos estado bien. La mujer se dio cuenta de que había tocado una fibra sensible. Mateo estaba acostumbrado a ser el protector, el que cuidaba de Sofía y Nico. Admitir que necesitaban ayuda probablemente lo hacía sentir vulnerable, como si estuviera fallando en su responsabilidad. Ella decidió no presionarlo más. Lo entiendo, dijo suavemente, pero si alguna vez cambias de opinión, estoy aquí para lo que necesiten. Mateo no respondió, pero su expresión se suavizó un poco. Continuaron en silencio durante unos minutos hasta que Nico se levantó y corrió hacia ella con una sonrisa brillante, extendiendo las manos llenas de piedritas que había recogido del suelo. «Mira, son mis tesoros», exclamó. La mujer rió agradecida por la inocencia del pequeño. Se agachó para mirarlas de cerca, fingiendo admiración. «Son hermosas, Nico. Eres muy buen buscador de tesoros». El momento ligero pareció relajar la tensión y la mujer sintió que aunque fuera poco a poco estaba ganándose su confianza. Sabía que el camino por delante sería largo y complicado, pero estaba más decidida que nunca a caminarlo junto a ellos. En las semanas que siguieron, la relación entre la mujer y los niños continuó evolucionando. Mateo mantenía su actitud reservada, pero ya no la miraba con la misma desconfianza. Sofía comenzaba a hablar más.
compartiendo pequeños detalles de su día a día. Y Nico, con su naturaleza despreocupada, ya corría hacia ella cada vez que la veía llegar, como si fuera una visitante esperada. Aunque sabía que no había resuelto ni una fracción de los problemas que enfrentaban, la mujer sentía que había construido un puente hacia ellos, un espacio seguro donde podían sentirse menos solos. Sin embargo, había algo que seguía preocupándola. Durante sus conversaciones había aprendido que los niños no asistían a la escuela y vivían en un lugar que Mateo siempre describía con evasivas. Sabía que si quería ayudarlos realmente, debía saber más sobre sus circunstancias, pero también temía que indagar demasiado pudiera romper la frágil confianza que había construido con ellos. Una tarde, después de dejarles una bolsa con alimentos, decidió tomar una ruta distinta al salir del parque. Había notado que Mateo siempre miraba en una dirección específica cuando terminaban sus encuentros, como si estuviera asegurándose de que nadie los siguiera. Siguiendo esa pista, la mujer caminó con cautela, manteniendo una distancia suficiente para no ser descubierta. Su corazón latía con fuerza. Sabía que no era correcto espiar, pero la necesidad de comprender su situación pesaba más que sus dudas. Caminó por un sendero que se adentraba en un área más descuidada del barrio, donde las casas parecían estar a medio derrumbarse y los jardines eran lotes llenos de basura. Finalmente, a lo lejos, vio algo que la dejó sin aliento, una pequeña caseta de madera y láminas oxidadas, apenas sostenida por unos pilares improvisados. Era evidente que aquel lugar no podía protegerlos del frío o la lluvia. La mujer se detuvo observando desde la distancia mientras Mateo entraba con Sofía y Nico, siguiéndolo de cerca. Aunque no podía ver el interior, el simple hecho de saber que vivían allí aumentó su sentido de urgencia. Al regresar a casa esa noche, se sentó en su mesa con una mezcla de emociones. Había confirmado lo que ya sospechaba. Los niños estaban sobreviviendo en condiciones inhumanas. Sin embargo, no podía simplemente irrumpir en sus vidas y forzarlos a aceptar ayuda. Necesitaba encontrar una forma de intervenir sin hacerles sentir que perdían su independencia o, peor aún, su dignidad. Esa noche decidió dar el primer paso. Buscó en su armario y sacó algunas mantas gruesas y ropa de abrigo que ya no usaba. También hizo una lista mental de los recursos disponibles en su comunidad. Una iglesia cercana que organizaba comidas solidarias, un refugio que conocía por su trabajo con niños vulnerables y una escuela que aceptaba a estudiantes sin importar su documentación. Al día siguiente, cuando se encontró con los niños en el parque, les entregó las mantas y la ropa con su habitual suavidad. Esta vez, sin embargo, habló con Mateo de manera más directa. Mateo, no quiero presionarte, pero quiero que sepas que hay lugares donde pueden estar más seguros, gente que puede ayudarlos, como yo intento hacerlo. Él la miró fijamente, con la misma mezcla de orgullo y vulnerabilidad que siempre mostraba. No dijo nada, pero no apartó la mirada. Para la mujer, ese silencio era suficiente señal de que, tal vez, solo tal vez, él estaba empezando a considerar sus palabras. La noche siguiente, la mujer no pudo conciliar el sueño. Las imágenes de la pequeña caseta de madera y los rostros de los niños llenaban su mente, cada una cargada de una urgencia que no podía ignorar. Sabía que, aunque les había ofrecido ayuda, Mateo aún no confiaba lo suficiente como para aceptar algo más allá de lo estrictamente necesario. Sin embargo, también sentía que con el tiempo esa barrera podría romperse. Lo único que podía hacer por ahora era seguir apareciendo, seguir mostrando que no tenía intenciones de abandonarlos. Esa tarde preparó un pequeño plan. Pensó que tal vez, en lugar de solo ofrecer alimentos o ropa, podría crear un momento en el que los niños pudieran sentirse como cualquier otro niño, al menos por un rato. En una caja de cartón colocó algunos juegos sencillos, una baraja de cartas, un rompecabezas pequeño y unos crayones con hojas de papel. No era mucho, pero esperaba que les proporcionara un poco de alivio y distracción en medio de sus dificultades. Cuando llegó al parque, encontró a los niños esperándola. Nico corrió hacia ella, como siempre, y Sofía la saludó con una tímida sonrisa desde su lugar junto a Mateo. Había algo diferente en el ambiente, una pequeña chispa de calidez que no estaba allí antes. «Hoy traje algo especial», dijo la mujer mientras se agachaba para colocar la caja en el suelo. Pensé que tal vez podrían divertirse con esto. Nico fue el primero en acercarse, rebuscando con entusiasmo en la caja.
Sus ojos brillaron al encontrar los crayones y casi de inmediato comenzó a garabatear en una de las hojas. Sofía, al ver su entusiasmo, se animó a unirse. Pronto los dos estaban absortos en su propia pequeña actividad, riendo suavemente mientras trabajaban juntos en un dibujo. Mateo, en cambio, observaba desde un lado, sus brazos cruzados y su rostro tenso. Parecía querer involucrarse, pero algo lo detenía. La mujer se sentó junto a él, manteniendo su distancia habitual. «Es difícil, ¿verdad?», dijo en voz baja, sin mirarlo directamente. «Sentir que todo depende de ti». Mateo parpadeó, sorprendido por sus palabras. No respondió de inmediato, pero ella notó cómo sus hombros se relajaban ligeramente. «No puedo dejar que ellos…», empezó a decir, pero se detuvo, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. «Lo sé», respondió la mujer, llenando el silencio. «Eres muy valiente, Mateo. Pero incluso los valientes necesitan ayuda a veces. No significa que estés fallando. Significa que eres lo suficientemente fuerte como para aceptar que no puedes hacerlo todo solo». Mateo la miró, sus ojos oscuros llenos de emociones que luchaban por salir. Finalmente soltó un suspiro largo y bajo, como si estuviera descargando un peso que llevaba demasiado tiempo sobre sus hombros. «No sé cómo hacerlo», confesó en un murmullo. La mujer colocó una mano suave en el suelo, cerca de él, pero sin invadir su espacio. «No tienes que hacerlo todo ahora mismo. Un paso a la vez, Mateo. Estoy aquí para ayudarte. Juntos podemos encontrar una solución». Mateo no respondió, pero por primera vez asintió lentamente. Para la mujer, ese pequeño gesto significaba que finalmente había logrado atravesar el muro que él había construido. Esa misma noche, mientras la mujer reflexionaba sobre su conversación con Mateo, sintió un renovado sentido de responsabilidad. Había logrado algo importante. Mateo, por fin, había permitido que una grieta se abriera en su muro de independencia. Sin embargo, ahora entendía que esa confianza era tan frágil como valiosa y debía manejarla con cuidado. Pensó en las palabras de Mateo: «No sé cómo hacerlo». No podía quitarle todo el peso de inmediato, pero tal vez podría comenzar a mostrarle que no estaba solo en esto. A la mañana siguiente se dirigió a la iglesia del vecindario. Sabía que allí se organizaban programas comunitarios y si alguien podía guiarla sobre cómo ofrecer ayuda real, serían ellos. Habló con el padre Antonio, un hombre cálido y sereno que escuchó su historia con atención. Cuando terminó, él se quedó pensativo por un momento. «Es admirable lo que estás haciendo», dijo finalmente, «pero ayudar a niños como Mateo requiere paciencia y cuidado. Lo primero es asegurar que confíen en que lo que les ofreces no les quitará su independencia, sino que los fortalecerá». La mujer asintió, agradecida por sus palabras. El padre Antonio le explicó que había recursos disponibles, como una escuela cercana que aceptaba estudiantes en situaciones especiales y una organización local que podía brindar apoyo legal y psicológico. Sin embargo, advirtió que no podía obligar a los niños a aceptar esta ayuda. Debía ser Mateo quien tomara la decisión. Esa tarde volvió al parque con una idea clara en mente. Esta vez no llevaba una caja con juegos ni alimentos. En su lugar, llevaba información sobre la escuela y un simple mensaje. Ellos podían tomar el control de su propio futuro si estaban dispuestos a aceptar un poco de ayuda. Cuando llegó, los encontró sentados como de costumbre. Nico estaba dibujando en el suelo con uno de los crayones que ella les había llevado anteriormente, mientras Sofía intentaba organizar un pequeño montón de hojas caídas, como si fuera una especie de juego. Mateo, como siempre, los vigilaba, aunque parecía menos tenso que otras veces. «Hoy no traje comida», dijo la mujer, sonriendo suavemente mientras se sentaba junto a ellos. Mateo levantó una ceja, intrigado. «Entonces, ¿para qué viniste?», preguntó, intentando sonar distante, sí, pero sin conseguirlo del todo. Ella sacó un folleto doblado de su bolso y se lo entregó. «Esto es para ti. Es información sobre una escuela que podría ser buena para Sofía y Nico. Es un lugar donde no solo aprenderán, sino donde estarán seguros y tendrán comida todos los días». Mateo tomó el folleto con cautela, como si fuera un objeto desconocido que debía analizar antes de confiar en él. Lo leyó en silencio, y aunque no dijo nada, la mujer notó cómo sus ojos se detenían en las palabras seguridad y alimentación. «No estoy diciendo que deban decidir ahora mismo», agregó. «Solo quiero que sepas que esta opción existe. La decisión es tuya, Mateo. Yo solo estoy aquí para apoyarte». Por primera vez, Mateo no rechazó la idea de inmediato.
Se guardó el folleto en el bolsillo y asintió ligeramente. Lo pensaré, dijo con un tono serio. Para la mujer, esas dos palabras eran un triunfo. Sabía que el camino sería largo, pero ese pequeño paso era un indicio de que Mateo comenzaba a ver la posibilidad de un futuro diferente. Durante los días siguientes, la mujer decidió darle espacio a Mateo para reflexionar. Sabía que presionarlo demasiado podría hacer que retrocediera, y la última cosa que quería era perder la confianza que tanto había costado ganar. Sin embargo, no dejó de ir al parque. Seguía llevándoles comida, ropa o pequeños juegos para Sofía y Nico, pero evitaba mencionar el folleto o cualquier conversación sobre la escuela. Mateo parecía apreciar este enfoque, aunque mantenía su actitud reservada. Una tarde, mientras Nico corría de un lado a otro fingiendo ser un superhéroe y Sofía estaba concentrada en colorear un dibujo, Mateo finalmente rompió el silencio. La mujer estaba sentada cerca, observando con una leve sonrisa, cuando él se acercó con el folleto en la mano. ¿Cómo funciona esto?, preguntó, con un tono serio que no dejaba entrever emoción alguna. La mujer supo inmediatamente a qué se refería, pero actuó con naturalidad, queriendo mantener el control en sus manos. Es una escuela que recibe a niños que no tienen un lugar seguro para vivir, respondió. No necesitan papeles ni nada complicado, solo que ustedes estén de acuerdo en ir. Podríamos hablar con ellos juntos, si quieres. Mateo frunció el ceño, como si estuviera considerando sus palabras con mucho cuidado. Luego miró hacia Sofía y Nico, que seguían ocupados en sus actividades. Había algo en su expresión que mezclaba preocupación y esperanza, como si estuviera tratando de imaginar un futuro mejor, pero temiera lo desconocido. ¿Ellos estarán bien ahí?, preguntó, señalando a sus hermanos. La mujer asintió con firmeza. Sí, Mateo. Allí estarán protegidos, tendrán comida todos los días y aprenderán cosas que pueden ayudarles en el futuro. Pero no te estoy pidiendo que confíes en mí sin más. Podemos ir a visitarlo primero, para que veas el lugar antes de decidir nada. Mateo parecía luchar con sus propios pensamientos. Finalmente asintió lentamente. Está bien, pero solo para mirar. Si algo no me gusta, no iremos. La mujer sintió una oleada de alivio y emoción al escuchar su respuesta. Sabía que este era un gran paso para él, un indicio de que estaba dispuesto a abrirse a nuevas posibilidades, pero también sabía que debía manejarlo con cuidado. Si Mateo percibía que estaban perdiendo el control sobre la situación, podría cerrar esa puerta para siempre. 2 días después, acordaron reunirse en un lugar cercano para caminar juntos hasta la escuela. Mateo insistió en llevar a sus hermanos y la mujer estuvo de acuerdo. Quería que los tres se sintieran cómodos con la idea, que vieran que no era una amenaza, sino una oportunidad. Cuando llegaron, fueron recibidos por una mujer amable que trabajaba en el programa. Les mostró las aulas, los espacios de juego y el comedor, donde los niños que ya vivían allí compartían una merienda. Sofía y Nico miraban todo con ojos brillantes, como si nunca hubieran visto un lugar así. Mateo, aunque más reservado, no podía ocultar un leve brillo de interés en su mirada. Al final del recorrido, la mujer que los había recibido se inclinó hacia Mateo. Esto es para ustedes, si lo quieren. No tienen que decidir ahora mismo, pero las puertas están abiertas. Mateo asintió nuevamente, pero esta vez su expresión era diferente. Había algo en sus ojos que parecía más decidido, como si estuviera empezando a creer que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar un lugar al que pertenecer. Esa noche, después de visitar la escuela, Mateo no pudo dormir. Estaba sentado en el suelo de la caseta, con la espalda apoyada en una pared de madera desgastada, mientras Sofía y Nico dormían profundamente en una manta que la mujer les había dado días antes. En la penumbra solo se escuchaba el suave sonido de sus respiraciones y el crujir ocasional de las ramas afuera. Mateo no dejaba de pensar en lo que había visto. Las aulas, los niños jugando en el patio, las bandejas llenas de comida caliente en el comedor. No era un lugar que se sintiera falso o forzado. Todo parecía genuino, como si realmente estuvieran interesados en ayudar. Pero junto a esa esperanza también venían dudas. ¿Qué pasaría si al final los separaban? ¿Y si lo hacían parecer que era su culpa? Toda su vida había aprendido que depender de otros era, y ese temor lo seguía persiguiendo. A la mañana siguiente, mientras Sofía y Nico jugaban fuera de la caseta, Mateo se sentó a hablar con la mujer. Había llegado puntual al parque, como cada día, y esta vez él parecía decidido a abordar el tema directamente.
Fui a la escuela porque quiero que ellos estén bien, dijo, señalando hacia sus hermanos que estaban entretenidos recogiendo hojas. Pero todavía no sé si puedo confiar en esto. La mujer lo escuchó con paciencia, entendiendo la carga emocional que llevaba. Era evidente que Mateo no solo estaba preocupado por lo que pudiera pasarles, sino también por lo que significaría para él aceptar esa ayuda. Su identidad se había forjado como el protector de sus hermanos. Ceder parte de esa responsabilidad era un salto al vacío. Entiendo que sientas eso, respondió ella con un tono sereno. Pero lo que viste ayer es real, Mateo. Nadie quiere quitarte a Sofía ni a Nico. Este lugar es para ustedes, los tres. Y siempre serás su hermano mayor, su protector, estés donde estés. Mateo mantuvo la mirada fija en el suelo, sus dedos jugando con un pequeño trozo de madera que había recogido del suelo. La mujer notó el conflicto en sus ojos y decidió ofrecerle una alternativa. Podemos probar, Mateo. No tienes que tomar una decisión definitiva ahora mismo. Pueden quedarse un tiempo y ver cómo se sienten. Si algo no funciona, si algo no te parece bien, puedes decírmelo. Estaré aquí, pase lo que pase. La propuesta pareció aliviar un poco su tensión. Mateo levantó la vista y asintió, aunque de manera tímida. No era una aceptación total, pero era un paso adelante, y eso era lo que importaba. Está bien, dijo finalmente, pero voy a estar pendiente de todo, y yo voy a estar aquí para ustedes, respondió la mujer, sonriendo. Esa misma tarde, la mujer los ayudó a empacar las pocas cosas que tenían en la caseta. Mateo insistió en llevar algunas pertenencias que, aunque simples, eran importantes para ellos. Un viejo cuaderno donde Sofía había empezado a dibujar, un par de juguetes gastados de Nico y una fotografía arrugada de su madre que Mateo había mantenido escondida todo este tiempo. Cuando llegaron a la escuela, los tres niños fueron recibidos con los brazos abiertos. Mateo se mantuvo al margen, observando cada detalle, pero por primera vez en mucho tiempo había una pequeña chispa de esperanza en su interior. La primera noche en la escuela fue distinta para cada uno de ellos. Sofía y Nico, exhaustos por el día, se quedaron dormidos rápidamente en sus nuevas camas. Sus risas de la tarde aún resonaban en la mente de Mateo, que los había observado jugar en el patio como si, por primera vez en meses, hubieran olvidado el peso de sus problemas. Pero para él, el sueño no llegaba. Estaba sentado en el borde de su cama, en la pequeña habitación que compartía con otros niños, mirando la fotografía arrugada de su madre que había colocado en la mesita junto a su almohada. Cada rincón de este lugar parecía seguro, incluso acogedor, pero Mateo no podía bajar la guardia. Las palabras de la mujer, de que seguiría siendo el protector de sus hermanos, le daban cierto consuelo, pero la duda seguía ahí, como una sombra persistente. ¿Y si algo cambiaba? ¿Y si este lugar, que ahora parecía tan prometedor, terminaba siendo otra decepción? A la mañana siguiente, Mateo se levantó temprano. Quería explorar el lugar antes de que los demás despertaran. Caminó por los pasillos silenciosos, observando los murales llenos de colores que los niños habían pintado, las puertas abiertas de las aulas y el comedor, donde una cocinera comenzaba a preparar el desayuno. Mientras caminaba, vio algo que lo detuvo. Nico y Sofía, ya despiertos, sentados en una mesa del comedor, riendo con una mujer que les servía jugo. Sus rostros estaban iluminados, relajados, como si toda la tensión de las últimas semanas hubiera desaparecido de golpe. Mateo sintió una punzada de algo que no reconoció de inmediato. No era celos ni tristeza, era algo más profundo. Era el alivio de verlos felices, pero también el miedo de no saber si podría mantener ese momento. Decidió acercarse y se sentó junto a ellos. La mujer que les servía sonrió. Buen día, Mateo. Tenemos avena y pan fresco, ¿te gustaría? Mateo asintió con un gesto breve, sintiéndose extraño al ser atendido de esa manera. Mientras comía, observó todo a su alrededor. Los otros niños que llegaban al comedor parecían tranquilos, felices incluso. Nadie los miraba con lástima ni los trataba diferente. Era un ambiente sencillo, pero lleno de calidez, y eso comenzó a calar en él. Después del desayuno, la directora de la escuela, una mujer de cabello gris y voz suave, los reunió en una oficina pequeña pero acogedora. Quería hablar con Mateo directamente. Sé que esta es una gran transición para ustedes, dijo mirándolo con comprensión. Quiero que sepas que aquí las decisiones siempre se toman en familia. Todo lo que hagamos será con tu consentimiento y el de tus hermanos. Mateo la miró fijamente, buscando algún indicio de insinceridad, pero no lo encontró. Su tono era genuino, su mirada franca.
Por primera vez, Mateo sintió que tal vez, solo tal vez, podría confiar en alguien fuera de él mismo. Más tarde, mientras observaba a Sofía dibujar en una de las mesas del aula y a Nico jugar con otros niños, Mateo se permitió un pequeño momento de descanso. No era mucho, pero era un inicio. Tal vez aquí podrían encontrar algo que habían perdido hacía mucho tiempo, un lugar que pudieran llamar hogar, sin miedo ni incertidumbre. Aunque todavía quedaba un largo camino, por primera vez, la posibilidad de un futuro diferente no parecía tan lejana. Con el paso de los días, Mateo comenzó a adaptarse a la rutina de la escuela. Aunque mantenía su carácter reservado y su rol protector hacia Sofía y Nico, empezó a bajar la guardia poco a poco. Cada mañana veía a sus hermanos integrarse con otros niños. Sofía con su cuaderno de dibujo, atrayendo miradas curiosas mientras creaba paisajes y figuras coloridas. Nico, siempre corriendo con su inagotable energía, se convertía rápidamente en el favorito de sus nuevos amigos. Verlos felices llenaba a Mateo de una sensación que no estaba seguro de cómo manejar. Era alivio, pero también un eco de la responsabilidad que aún sentía tan profundamente. Una tarde, mientras ayudaba a limpiar después de una actividad grupal en el comedor, Mateo fue abordado por la directora. Ella llevaba un cuaderno en las manos y un gesto amable en el rostro. Mateo, he estado pensando, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sé que tu principal preocupación son Sofía y Nico, y eso habla de cuánto los quieres, pero aquí también queremos que pienses en ti. Mateo frunció el ceño, confundido por sus palabras. ¿En mí? Yo estoy bien, respondió con un tono defensivo, casi automático. La directora sonrió, no con condescendencia, sino con una paciencia que parecía venir de años de tratar con niños que habían vivido demasiado. Lo sé. Eres fuerte, Mateo, y has hecho un trabajo increíble cuidando a tus hermanos. Pero también eres un niño. Aquí no solo queremos darles seguridad, queremos que todos ustedes puedan soñar, aprender y crecer. Quiero invitarte a unirte a las clases como Sofía y Nico. Mateo se quedó en silencio. No era la primera vez que alguien le sugería que volviera a estudiar, pero siempre había rechazado la idea. Su enfoque estaba en sobrevivir, en asegurarse de que Sofía y Nico tuvieran lo que necesitaban. ¿Qué sentido tenía perder el tiempo en algo como la escuela? No sé si pueda, murmuró finalmente mirando al suelo. La directora asintió como si esperara esa respuesta. Lo entiendo. Es una decisión importante y no quiero que sientas que estás obligado. Solo quiero que sepas que creemos en ti, Mateo. Creemos que puedes hacer grandes cosas, no solo para tus hermanos, sino también para ti. Esa noche, Mateo no pudo evitar pensar en esas palabras. Mientras observaba a Sofía y Nico dormidos, una pregunta surgió en su mente. ¿Y si también él pudiera aspirar a algo más? Había dedicado tanto tiempo a protegerlos que no recordaba la última vez que pensó en sí mismo. La idea lo inquietaba, pero también lo intrigaba. Al día siguiente, mientras caminaban hacia las aulas, Sofía lo tomó de la mano. Su rostro estaba lleno de una emoción que hacía tiempo no veía en ella: entusiasmo. ¿Crees que algún día pueda hacer un dibujo para ponerlo en la pared de la escuela?, preguntó con la inocencia que solo un niño podía tener. Mateo la miró y, por primera vez, su respuesta no estuvo cargada de dudas. Claro que sí, Sofía. Tú puedes hacer lo que quieras. Mientras decía esas palabras, sintió algo cambiar dentro de él. Tal vez, si Sofía podía soñar con algo más, él también podría intentarlo. Aunque la idea de sentarse en un aula aún le resultaba extraña, decidió que al menos daría un paso adelante. No solo por sus hermanos, sino también por él mismo. Unos días después, Mateo tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Esa mañana, después de asegurarse de que Sofía y Nico estuvieran acomodados en sus respectivas actividades, se dirigió a la oficina de la directora. Su corazón latía rápido, como si cada paso que daba lo acercara a un cambio que no sabía si estaba listo para aceptar. Cuando llegó, tocó la puerta con firmeza, pero su voz tembló ligeramente cuando dijo: «Quiero empezar las clases». La directora levantó la mirada de unos papeles y sonrió, como si hubiera estado esperando ese momento desde el día que llegaron. No le hizo preguntas ni comentó sobre lo que significaba esa decisión. Simplemente asintió. Tomó un formulario sencillo de su escritorio y comenzó a llenarlo. «Gracias por confiar en nosotros, Mateo», dijo con una calidez que lo hizo sentir un poco menos expuesto. «Empezarás mañana. No tienes que preocuparte si te cuesta al principio. Estaremos contigo en cada paso». Mateo asintió, sintiéndose extraño al escuchar esas palabras.
Confiar no era algo que hacía con facilidad, pero poco a poco este lugar estaba logrando que creyera en esa posibilidad. Al día siguiente se unió a un grupo de niños de su edad en el aula. Al principio se sentó al fondo tratando de pasar desapercibido. La maestra, una mujer joven con una sonrisa amigable, le dio la bienvenida sin hacer demasiado alboroto, como si entendiera que necesitaba tiempo para sentirse cómodo. Durante la clase, Mateo observó a los otros niños escribir, responder preguntas y participar activamente. Él, en cambio, permaneció en silencio, tratando de recordar lo que alguna vez había aprendido antes de dejar de ir a la escuela. Al final del día, mientras los demás niños se marchaban, la maestra se acercó a él. Colocó suavemente una hoja en su mesa, un dibujo sencillo de un árbol con algunas preguntas sobre colores y formas. Esto no es un examen, Mateo. Es solo para conocerte mejor. Puedes llevarlo contigo y hacerlo cuando tengas tiempo. Mateo tomó la hoja con cautela, agradecido de que no lo presionaran. Esa noche, mientras Sofía coloreaba y Nico jugaba con bloques, Mateo se sentó con un lápiz en la mano y miró la hoja durante un largo rato. Finalmente comenzó a responder las preguntas, su letra torpe pero decidida. Al día siguiente, entregó la hoja a la maestra, que la recibió con una sonrisa amplia. Buen trabajo, Mateo. Me alegra mucho que lo hayas hecho, dijo, y aunque eran palabras simples, llenaron a Mateo de una pequeña chispa de orgullo. Poco a poco empezó a participar más en las clases. Descubrió que recordaba más de lo que pensaba y aunque algunas cosas le resultaban difíciles, no se dejó intimidar. La paciencia de los maestros y el apoyo constante de la directora lo ayudaron a sentir que no estaba solo en este camino. Un día, mientras almorzaba con Sofía y Nico, Mateo notó algo diferente en sí mismo. Había una sensación de ligereza, como si el peso que había llevado durante tanto tiempo estuviera empezando a desvanecerse. Por primera vez, empezó a imaginar un futuro que no solo estuviera centrado en la supervivencia, sino en el crecimiento, en las posibilidades. Y aunque todavía había un largo camino por recorrer, esa idea lo llenaba de esperanza. Las semanas pasaron y poco a poco Mateo comenzó a encontrar su lugar en la escuela. Aunque seguía siendo reservado, su actitud había cambiado. Participaba más en clase, haciendo preguntas cuando no entendía algo y ayudando a sus compañeros cuando podía. Los maestros lo notaban, y en cada pequeño progreso que lograba, se sentían más convencidos de que había un potencial inmenso en él. Un potencial que estaba floreciendo ahora que sentía un poco más de estabilidad en su vida. Una tarde, mientras Mateo estudiaba en una mesa del patio, la directora se acercó con un sobre en la mano. Su expresión era cálida, pero también algo seria, lo que puso a Mateo en alerta. «Mateo, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó con suavidad. Él asintió, dejando a un lado su cuaderno. La directora se sentó frente a él, colocando el sobre la mesa. «Hay algo importante que quiero compartir contigo», dijo. «Hace unos días recibimos una llamada de alguien que preguntaba por ustedes. Es sobre tu padre». El corazón de Mateo dio un vuelco. La palabra padre era algo que había aprendido a bloquear, a no considerar, porque durante tanto tiempo no había significado nada para ellos. Su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Qué quería? ¿Qué significaría para Sofía y Nico? Pero, sobre todo, una profunda desconfianza lo invadió. «¿Qué quiere?», preguntó Mateo, su tono más frío de lo habitual. La directora mantuvo su calma. «No estoy segura de sus intenciones, pero nos pidió información sobre ustedes. No le dimos nada. Aquí, tu privacidad y la de tus hermanos son nuestra prioridad. Sin embargo, creemos que es importante que lo sepas». Mateo apretó los puños sobre la mesa, su mente enredada en recuerdos de abandono y promesas rotas. Había pasado tanto tiempo construyendo un pequeño refugio para Sofía y Nico, asegurándose de que estuvieran a salvo, que la idea de que alguien más pudiera irrumpir en sus vidas lo hacía sentirse vulnerable. «No quiero que venga aquí», dijo finalmente con una firmeza que sorprendió incluso a la directora. Ella asintió, respetando su decisión. «Mateo, lo que sea que decidas, estamos aquí para apoyarte. Si quieres hablar con él, podemos estar presentes para asegurarnos de que todo sea seguro, y si decides que no, respetaremos eso también». Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se quedó sentado en la habitación mirando a Sofía y Nico mientras dormían. No podía evitar preguntarse si esto era algo que debía enfrentar por ellos, o si debía protegerlos de un posible nuevo dolor. Recordó las palabras de la directora. «Es tu decisión».
pero la carga de esa elección pesaba más que cualquier otra que hubiera tomado antes. A la mañana siguiente decidió hablar con la mujer que los había ayudado desde el principio. Sabía que ella lo escucharía sin juzgarlo. ¿Qué harías tú?, le preguntó, con los ojos llenos de incertidumbre. Ella tomó un momento antes de responder. No puedo decidir por ti, Mateo, pero creo que es importante enfrentar el pasado, incluso si duele, para poder avanzar. Tú sabes qué es lo mejor para tus hermanos, y sea cual sea tu decisión, no estarás solo. Mateo asintió lentamente, aún inseguro, pero con la certeza de que no tendría que enfrentar esto sin apoyo. Una decisión se aproximaba, y aunque no sabía cómo terminaría todo, estaba decidido a proteger a Sofía y Nico, como siempre lo había hecho. Al día siguiente, Mateo tomó una decisión. Sentía que no podía huir de esta situación, pero tampoco podía enfrentarlo sin pensar en lo que significaría para Sofía y Nico. Se lo debía a ellos, y quizás de algún modo también a sí mismo. Así que buscó a la directora antes del desayuno, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. «Quiero hablar con él», dijo, manteniendo la voz firme, «pero quiero que sea aquí, con ustedes». La directora asintió, respetando su decisión. Organizó el encuentro para la tarde en una sala tranquila donde Mateo pudiera sentirse seguro. Le explicó que no tenía que enfrentarse a nada solo y que, si en algún momento se sentía incómodo, podía salir. Durante todo el día, Mateo sintió un nudo en el estómago. No sabía qué esperar ni cómo manejar lo que estaba por venir. Recordaba a su padre vagamente, su voz profunda, sus promesas efímeras, las largas ausencias que siempre dejaban un vacío. Pero esos recuerdos eran viejos, fragmentados, casi irreales. Ahora enfrentarlo después de tantos años lo llenaba de una mezcla de miedo, ira y curiosidad. Cuando llegó la hora, Mateo caminó hacia la sala con la directora a su lado. Sentía que cada paso pesaba una tonelada. Al abrir la puerta lo vio, un hombre de rostro cansado, con el cabello entrecano y una expresión que oscilaba entre la esperanza y la culpa. Era más viejo de lo que Mateo recordaba, más encorvado, pero sus ojos seguían siendo los mismos. «Mateo», dijo el hombre con un tono que parecía estar a punto de romperse, «has crecido tanto». Mateo se quedó de pie, cruzando los brazos sin responder. No quería hacerlo fácil. Habían pasado demasiados años para eso. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente con una frialdad que sorprendió incluso a la directora. El hombre suspiró y se pasó una mano por el rostro. Parecía buscar las palabras correctas, pero no había ninguna que pudiera borrar el daño que había hecho. «Quiero arreglar las cosas», dijo al fin. «Sé que no estuve ahí cuando me necesitaban. Lo sé, y no espero que me perdones. Pero quiero intentarlo. Quiero estar para ti y para Sofía y Nico, si me lo permiten». Mateo sintió cómo la ira comenzaba a arder en su pecho. Durante años había soñado con escuchar esas palabras, pero ahora que estaban frente a él, no se sentían como pensaba que lo harían. «¿Intentarlo?», repitió con la voz cargada de incredulidad. «Después de todo este tiempo, no sabes lo que hemos pasado. No tienes idea de lo que tuve que hacer para que mis hermanos estuvieran bien. ¿Y ahora vienes aquí en Ezequiel a decir que quieres intentarlo?». El hombre asintió lentamente, sus ojos llenos de dolor. «Tienes razón. No sé todo lo que has pasado, Mateo, pero quiero saberlo. Quiero entender. Y si me dejas, quiero ayudarte a que no tengas que cargar con todo tú solo». La sala quedó en silencio. Mateo miró al hombre, tratando de descifrar si sus palabras eran sinceras. Había tanto que quería decir, tanto que quería gritar, pero también estaba el peso de lo que Sofía y Nico podían ganar si esto resultaba ser real. Finalmente suspiró y se dejó caer en una silla. «No prometas nada que no puedas cumplir», advirtió, su voz menos dura pero aún llena de cautela, «porque si lo haces, no habrá una segunda oportunidad». El hombre asintió, con una gravedad que mostraba que entendía lo que estaba en juego. «No lo haré, Mateo. Esta vez no lo haré». Aunque la confianza aún estaba lejos, algo pequeño, apenas perceptible, comenzó a abrirse en Mateo. La posibilidad de que tal vez, solo tal vez, no tendría que seguir cargando todo solo. Los días que siguieron al encuentro con su padre fueron extraños para Mateo. Aunque había accedido a darle una oportunidad, no podía evitar sentirse en guardia. Había pasado demasiado tiempo aprendiendo a no confiar en nadie fuera de Sofía y Nico. Y ahora, la posibilidad de que su padre regresara a sus vidas lo llenaba de incertidumbre. Cada palabra, cada gesto del hombre era analizado con cuidado, como si buscara una grieta en su aparente sinceridad. Su padre, por su parte, parecía comprometido.
Venía al centro regularmente, siempre con un tono humilde y una actitud paciente. No intentaba presionar a Mateo ni forzar una relación, simplemente se sentaba con Sofía y Nico, escuchaba sus historias y trataba de entenderlos. Sofía, siempre más abierta, empezó a aceptar su presencia con cautela, mientras que Nico, con la despreocupación propia de su edad, pronto comenzó a verlo como una figura interesante con la que podía jugar. Pero para Mateo todo seguía siendo un proceso. Una tarde, mientras los observaba desde una distancia prudente en el patio, sintió la presencia de la mujer que había estado a su lado desde el principio. Se sentó junto a él en silencio, respetando su espacio hasta que él decidió hablar. No sé si puedo creerle, admitió Mateo sin apartar la vista de Sofía y Nico. Quiere que pensemos que cambió, pero ¿y si no lo hizo? La mujer asintió con comprensión. Es normal sentir eso, Mateo. Has tenido que ser fuerte durante tanto tiempo y ahora te piden que confíes. Pero la confianza no se construye en un día. Toma tiempo. Lo importante es que tú tengas el control de cuánto quieres darle de ti. Mateo reflexionó sobre sus palabras. Había algo en la forma en que lo decía que le daba cierta tranquilidad. No tenía que decidirlo todo de inmediato, podía tomarse su tiempo. Esa noche, mientras cenaban en la sala común, su padre se acercó a la mesa con un cuaderno en la mano. Se sentó al otro lado de Mateo y lo colocó frente a él. Quiero mostrarte algo, dijo con un tono tranquilo. Es algo que me ayudó a mantenerme en pie cuando no estaba con ustedes. Mateo, intrigado a pesar de sí mismo, abrió el cuaderno. Estaba lleno de dibujos y pequeñas notas, bocetos de paisajes, personas y pensamientos escritos a mano. No eran obras de arte perfectas, pero había una honestidad en ellos que Mateo no pudo ignorar. Dibujaba para recordarme por qué quería seguir adelante, explicó su padre. Y aunque no estaba con ustedes, ustedes siempre estuvieron aquí, dijo, señalando su pecho. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero ser parte de su futuro, si me dejan. Mateo cerró el cuaderno con cuidado, sin decir nada. No estaba listo para aceptar por completo esas palabras, pero algo dentro de él se suavizó. Por primera vez, consideró la posibilidad de que tal vez su padre realmente quisiera enmendar las cosas. Esa noche, mientras veía a Sofía y Nico reír juntos con su padre, Mateo se permitió un pequeño momento de esperanza. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que no tenía que recorrerlo solo. Tal vez, solo tal vez, las cosas podían cambiar para mejor. Con el paso de las semanas, el padre de Mateo comenzó a integrarse más en sus vidas. Aunque Mateo seguía manteniendo cierta distancia emocional, no podía ignorar los pequeños cambios. Su padre se presentaba todos los días, ayudaba en el centro y, lo más importante, dedicaba tiempo de calidad a Sofía y Nico. Había algo en su constancia que empezaba a desmontar las barreras que Mateo había construido durante tanto tiempo. Aún así, la desconfianza seguía presente, como una sombra que lo acompañaba en cada interacción. Un día, mientras Mateo terminaba sus tareas en el aula, la directora lo llamó a su oficina. Al llegar, encontró a su padre sentado allí, sosteniendo un sobre en las manos. La expresión del hombre era diferente, una mezcla de nerviosismo y determinación. Mateo, tu padre tiene algo importante que quiere compartir contigo, dijo la directora, dejando claro que estaba allí como apoyo, no para presionarlo. Mateo se cruzó de brazos, esperando. Su padre tomó una respiración profunda antes de hablar. Mateo, sé que he cometido errores. No solo errores, abandonos, y entiendo que no confíes en mí, pero quiero que sepas que estoy trabajando para recuperar mi lugar en sus vidas. Parte de eso significa demostrarte que estoy dispuesto a hacer las cosas bien, no solo decirlas. Le tendió el sobre y Mateo lo tomó con cautela. Al abrirlo encontró documentos legales, una solicitud para iniciar los trámites de custodia compartida, acompañada de un plan detallado de cómo se aseguraría de proporcionar estabilidad para él y sus hermanos. Quiero ser parte de sus vidas, Mateo, pero no quiero imponerme. Esto solo se hará si tú estás de acuerdo. Quiero que sepas que estoy aquí para quedarme y que estoy dispuesto a trabajar para merecer su confianza, no solo esperar que me la des. Mateo miró los documentos y luego a su padre. Sentía que su mente era un torbellino. Por un lado, no podía ignorar el esfuerzo que veía en esos papeles, el compromiso que implicaban. Pero por otro lado, aún estaba el dolor del pasado, las promesas rotas que seguían pesando sobre él. Esto no lo arregla todo, dijo finalmente, con un tono más suave del que esperaba, pero es un comienzo. La respuesta pareció aliviar a su padre, quien asintió lentamente.
No espero que todo se arregle de inmediato. Solo quiero empezar a construir algo nuevo contigo, con Sofía y Nico. Esa tarde, Mateo llevó los documentos consigo. Los leyó varias veces, intentando procesar lo que significaban. Se sentó con Sofía y Nico para explicarles lo que estaba pasando, tratando de ser honestos y sin alarmarlos. Sofía, siempre más perceptiva, preguntó con voz baja, ¿Tú crees que esta vez se quedará? Mateo la miró a los ojos y por primera vez no sintió que necesitaba una respuesta inmediata. No lo sé, pero creo que vale la pena intentarlo. Al día siguiente, Mateo entregó los documentos firmados a la directora. No era una aceptación completa, pero sí un paso hacia algo que no había imaginado posible, la posibilidad de reconstruir una familia. Aunque sabía que el camino seguiría siendo complicado, también sabía que por primera vez no tendría que recorrerlo solo. Con los documentos firmados y el proceso de custodia en marcha, la dinámica de sus vidas comenzó a cambiar. Mateo observaba con cautela cómo su padre asumía un papel más activo, cumpliendo con cada compromiso que había prometido. Era extraño, casi desconcertante, ver a alguien que una vez estuvo ausente ahora tan presente, pero Mateo no podía negar que el esfuerzo parecía genuino. Sofía y Nico se adaptaron rápidamente. Para ellos, el regreso de su padre se sentía como una nueva oportunidad, un vínculo que nunca dejaron de desear. Nico pasaba horas jugando con él, mientras Sofía, más reservada, comenzaba a compartir sus dibujos, algo que hasta entonces solo hacía con Mateo. Aunque Mateo encontraba consuelo en su felicidad, también sentía una mezcla de emociones que a veces lo abrumaban. Había días en los que dudaba, en los que temía que todo pudiera desmoronarse de nuevo. Una tarde, mientras ayudaban a organizar una actividad en el centro, su padre se acercó a Mateo con una caja pequeña en las manos. Sin decir nada, se la tendió. Mateo la tomó, mirándolo con curiosidad, y al abrirla encontró una colección de fotografías. Algunas eran viejas, de cuando él y Sofía eran pequeños. Había imágenes de cumpleaños, paseos al parque y momentos que apenas recordaba. Entre ellas también había fotografías recientes, impresas en papel sencillo, de los días que habían pasado juntos en el centro. Pensé que podríamos empezar a llenar esto juntos, dijo su padre con una sonrisa tímida. Sé que no podemos recuperar el tiempo perdido, pero quiero construir algo nuevo, algo que podamos recordar con orgullo. Mateo miró las fotos en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Era un gesto pequeño, pero significativo. Guardó la caja sin decir nada, pero esa noche, mientras estaba en su habitación, pasó horas mirando cada imagen, tratando de reconciliar el pasado con el presente. Días después llegó una noticia inesperada. El proceso de custodia había sido aprobado y el juez había determinado que su padre podía empezar a pasar más tiempo con ellos fuera del centro. Era un paso hacia la reunificación, pero también un cambio que Mateo no estaba seguro de cómo manejar. La idea de salir del refugio que habían construido lo llenaba de ansiedad, pero también sabía que era una oportunidad para avanzar. La directora organizó una reunión con Mateo, su padre y la mujer que había estado con ellos desde el principio. Durante la conversación, Mateo expresó sus preocupaciones. No quiero que las cosas cambien demasiado rápido, dijo con la voz cargada de sinceridad. Todavía necesito asegurarme de que esto es lo correcto. Su padre asintió, respetando su posición. Nada tiene que ser rápido, Mateo. Vamos a hacerlo a tu ritmo. Estoy aquí para lo que necesites. El plan acordado fue sencillo. Pasarían los fines de semana juntos, fuera del centro, pero seguirían viviendo allí por un tiempo para mantener la estabilidad. Era un compromiso que le daba a Mateo el control que necesitaba, mientras les permitía a Sofía y Nico disfrutar de esta nueva etapa. El primer fin de semana que pasaron juntos fue extraño al principio, pero pronto comenzó a sentirse más natural. Fueron a un parque, comieron juntos en un pequeño restaurante y al final del día, Nico se quedó dormido en los brazos de su padre mientras Sofía y Mateo lo observaban. Aunque el futuro seguía siendo incierto, Mateo sintió por primera vez que estaban construyendo algo real, algo que podía durar. El proceso de reunificación avanzó de manera gradual, respetando los ritmos y necesidades de Mateo, Sofía y Nico. Cada fin de semana que pasaban juntos reforzaba el vínculo que estaban reconstruyendo. Mateo seguía siendo el más reservado, manteniendo una distancia emocional que protegía las partes más vulnerables de su corazón. Sin embargo, con cada gesto de su padre, con cada día que éste demostraba ser constante, la coraza de Mateo comenzó a agrietarse.
Un domingo, mientras caminaban por un sendero tranquilo en el parque, Sofía corrió hacia su padre con su cuaderno de dibujos en las manos. Había estado trabajando en un proyecto especial, algo que quería mostrarles a todos. Cuando lo abrió, reveló una página con una escena que había dibujado cuidadosamente. Los tres hermanos sentados bajo un gran árbol y junto a ellos su padre. Esto es lo que quiero que seamos, dijo Sofía, con una sonrisa tímida. Una familia bajo un árbol grande, siempre juntos. Mateo observó el dibujo en silencio. Había algo en la simplicidad de esas palabras que lo conmovió profundamente. Era el deseo de Sofía, puro y sincero, lo que lo hizo darse cuenta de cuánto habían avanzado. Aunque el miedo aún estaba presente, no podía negar que había un cambio real en su padre. Cada día era un paso más lejos del abandono y un paso más cerca de algo nuevo. Esa noche, de regreso en el centro, Mateo se sentó con la directora para discutir lo que vendría. Era una conversación que había estado evitando, pero ahora sentía que estaba listo. Creo que estamos listos para irnos, dijo Mateo, con una voz que mezclaba decisión y un poco de duda. Pero quiero asegurarme de que Sofía y Nico siempre puedan volver aquí si lo necesitan. La directora asintió, mostrando una expresión de orgullo y comprensión. Mateo, este lugar siempre será un hogar para ustedes, sin importar dónde estén. Pero me alegra ver que están listos para dar este paso. La transición fue cuidadosamente planeada. Mateo insistió en que las cosas siguieran siendo estables para Sofía y Nico, con rutinas que los hicieran sentir seguros. Su padre trabajó incansablemente para preparar un hogar modesto pero acogedor, asegurándose de que cada detalle reflejara el esfuerzo por hacer que se sintieran bienvenidos. El día en que finalmente se mudaron, el centro organizó una pequeña despedida. Los maestros y los otros niños se reunieron para desearles lo mejor, y Sofía, con lágrimas en los ojos, prometió enviar dibujos para adornar las paredes del lugar. Incluso Nico, siempre tan alegre, pareció comprender la importancia del momento, abrazando a todos antes de salir. Al llegar a su nuevo hogar, Mateo se tomó un momento para mirar a su alrededor. No era perfecto, aún había mucho por hacer, pero no podía negar que sentía algo que hacía tiempo no experimentaba: esperanza. Su padre lo miró con cautela, como si todavía estuviera buscando su aprobación. ¿Qué piensas?, preguntó con una sonrisa nerviosa. Mateo respiró profundamente antes de responder. Es un buen comienzo, dijo con una pequeña sonrisa. Esa noche, mientras se sentaba en el porche mirando a Sofía y Nico jugar en el jardín, Mateo sintió que algo finalmente encajaba. No era el final de la historia, sino el comienzo de una nueva. Una que no borraría el pasado, pero que prometía un futuro en el que no tendrían que cargar solos con su dolor. Y por primera vez, Mateo permitió que esa idea lo llenara de paz.